En esta ocasión revisaremos el caso de Europa, una región bastante relevante en términos geopolíticos, que aunque en extensión no es muy grande, sí contiene ciertos elementos que son representativos de su actualidad y también de su pasado. La región europea se caracteriza sobre todo por grandes penínsulas como la península de Kola, la península escandinava, la península de Jutlandia, la península ibérica, esta más conocida que es la península itálica, la estratégica península de los Balcanes y esta fundamental que es la península de Crimea. Tenemos entonces grandes, en este caso, penínsulas rodeadas sobre todo por llanuras, la llanura de la Europa Oriental, la gran llanura europea, y la relevancia muy visible de los ríos, ¿no? En forma radial, que es como por ejemplo el río Sena, el Rin, el Elba, el Oder, el Vístula, el río Danubio, por supuesto, que son ríos internos y si ustedes pueden observar prácticamente atraviesan gran parte, en este caso de la región europea. Rodeada también por zona de montañas fundamentales como serían los Alpes, los Pirineos, los Balcanes, los Cárpatos, el Cáucaso y esta barrera natural que forman los montes Urales. Aunque no son montañas muy altas, sí forman de una especie de frontera al interior del continente que reflejan o dividen ciertos ecosistemas, digamos, internos. Ahora bien, por naturaleza, entonces, es muy relevante, sí, la parte continental y territorial de Europa, pero lo es mucho más el mar, ¿no? Por esta situación un poco compacta, ¿no? La estrechez del continente, la salida a los mares es fundamental desde siempre. De ahí tenemos la relevancia, por ejemplo, estratégica del mar Báltico, por supuesto el mar del Norte, el mar de Noruega, fundamental el paso estratégico del Canal de la Mancha, así como el Golfo de Vizcaya. El estrecho de Gibraltar es fundamental en la salida del mar Mediterráneo hacia el Océano Atlántico y por supuesto toda esta gran extensión que es conocida en términos generales como el mar Mediterráneo, pero está formada por numerosos mares internos. Entre los más relevantes está el mar Tirreno, el mar Adriático, el mar Jónico, el mar Egeo, pero son mares, digamos, interconectados con este gran mar Mediterráneo, ¿no? Y por supuesto el mar Negro, ¿no? Que es la salida, digamos, natural en realidad de países de la Europa del Este hacia este punto de conexión, digamos, prácticamente mundial que se convierte el mar Mediterráneo. Habría mucho que decir sobre la geografía europea, sin embargo, por lo corto del video, voy a centrarme en unos puntos que para mí son los más representativos para entender los impactos de la geografía en la actualidad europea. Número uno, concentración de la vida política y económica en la zona de las llanuras. Todo lo que sería, ya vimos, la parte de Francia, Alemania, ¿no? Extensión hacia Polonia y prácticamente su conexión con Rusia. Es una zona que se ha convertido y sigue siendo, digamos, como el corazón económico y político de la región en general europea. También otro de los puntos es la cuestión territorial, que ha generado y posiblemente siga generando confrontaciones, en este caso políticas, y puede ser hasta bélicas, porque el compacto territorio europeo ha generado que países en su ambición, digamos, de expansión territorial, choque prontamente con sus vecinos y genere conflictos al interior. Eso pasó desde el imperio, por ejemplo, con España, ¿no? Esas confrontaciones que tuvo en algún momento con Francia, Francia y su expansión con Napoleón, Alemania no se diga con la expansión durante la Segunda Guerra Mundial, por supuesto Rusia, ¿no? Y la vecindad que llegó a tener en algún momento prácticamente con la Europa occidental, Yugoslavia y su desintegración, es decir, es una constante siempre la lucha de expansión territorial y por tanto confrontación entre vecinos y luego la necesidad de rehacer fronteras, ¿no? Eso ha sido, digamos, una constante en la historia europea. Por tanto, ante esta situación, digamos, de constreñimiento territorial, la naturaleza de los países ha sido también la búsqueda de salidas hacia el mar. En este mapa lo que podemos ver es en vivo, ¿no? Actualmente cuáles son cada uno de los navíos que se están moviendo en estos momentos en alrededor de las fronteras europeas y es muy claro la dependencia que se tiene
hacia todo el flujo comercial económico que se mueve a través del Mediterráneo y que llega a las zonas costeras de las cuales ya platicábamos, los mares internos, por supuesto la relevancia del Estrecho de Gibraltar, el paso fundamental por el Canal de la Mancha, la vecindad, digamos, también la importancia del Mar del Norte en este sentido, del Mar Báltico, como también se navega por algunos ríos internos de los cuales ya platicábamos. Entonces, aquí es muy claro que el mar se ha convertido para Europa el punto de conexión con una posible expansión, no solamente al interior de Europa, sino fue lo que los llevó a África, América, a Asia, esta naturaleza de buscar una expansión a través de otras vías. Y bueno, finalmente el otro punto, recalcar que al no haber una clara frontera que distinga o diferencie a lo que sería Europa con Asia, con el Medio Oriente, con África, pues tenemos entonces que estas regiones son puntos sensibles para los europeos. Es decir, lo que pasa en el Medio Oriente, lo que pasa en el norte de África, lo que pase, por ejemplo, con Rusia, es una vulnerabilidad para los europeos. Son totalmente dependientes a estas zonas geográficas. En términos generales, la historia europea nos es más familiar porque suele ser asociada con la historia universal que nos han enseñado desde, digamos, diversos niveles, ¿no?, de estudios. En términos generales, resalto 6 puntos que para mí son claves para comprender la historia, ¿no?, en forma sintética y que nos explique muchos estos procesos de larga duración y de la actualidad de la región. Número 1, es una zona tendiente a la expansión territorial. En un principio fueron imperios, luego fueron reinos, luego fueron estados nacionales, pero es una constante que estas zonas buscan su expansión máxima y por tanto, ya decía yo, se confrontan con los vecinos al momento de hacer un choque en las ambiciones de expansión por el territorio. Número 2, siempre ha habido centros y periferias al interior de Europa. Un ejemplo muy concreto sería la zona de los Balcanes, ya sea dependiente de zonas en un momento como el Imperio Turco Otomano, en algún momento también llegaron los mongoles, posteriormente van a ser invadidos, por ejemplo, por Rusia, es decir, en toda su historia han tenido, de cierta forma, un control de otros centros más lejanos y han sido absorbidos. Así pasa al interior de Europa, ¿no? En algunos momentos hay países que se vuelven centros, después pueden pasar a ser parte de las periferias, pero todo muy localizado al interior de la región de Europa. Y esto ha ido cambiando, sin embargo, se mantiene como esta tendencia muy visible, ¿no? Inclusive en la actualidad en la Unión Europea también tiene sus zonas de centros y periferias. El número 3 sería que a pesar de estos cambios entre centros y periferias, hay una mayor continuidad, sobre todo territorial, fronteriza, en la zona de la Europa occidental, ¿no?, pensando sobre todo en territorios como el Reino Unido, Francia, de cierta forma Alemania, un poco Italia, España, Portugal, son aquellos países, zonas que han mantenido, a pesar de los cambios históricos, una mayor constancia. Sin embargo, todo lo que sería la parte de la Europa oriental o la Europa del Este se concentra por una gran diversidad, digamos, o cambio histórico en sus fronteras. Nada nos hace pensar que las fronteras que mantienen en esos momentos no puedan cambiar en el corto plazo, porque es una zona que ahorita vamos a revisar, es muy volátil en su conformación, digamos, de las fronteras, porque están en el centro de disputas territoriales entre la Gran Rusia, por ejemplo, y las grandes potencias como Alemania y Francia, y todos esos, digamos, territorios intermedios han sido susceptibles de variar en su división política. El punto número 4 es tener muy en cuenta que Europa o algunos países europeos pueden llegar a conformar alianzas temporales, pero eso en ningún sentido los hace una especie de amigos, ¿no?, perennes. Es decir, los países europeos tienen aliados, no amigos. ¿Por qué refiero esto? Sobre todo porque vamos a ver que hay asociaciones y alianzas como la de Francia con el Reino Unido, que siempre ha sido temporal, porque tienen, digamos, rivalidades internas muy fuertes por querer controlar y dominar
los destinos de Europa y sin embargo en algún momento de la historia se vieron obligados a ser aliados, ¿no? Igual pasa con Rusia, ¿no? Por ejemplo, que en algún momento su gran expansión territorial ha sido una amenaza y sin embargo fue parte, digamos, de, en este caso, los aliados durante la Segunda Guerra Mundial para controlar a Alemania. Eso ha sido una constante. La guerra es una forma de supervivencia en Europa, lo ha sido siempre. Para mí esto explica que ha sido ahí donde surgió la Primera y la Segunda Guerra Mundial, por supuesto, y otras guerras, ¿no?, internas que hemos tenido en la región. El Estado Nacional surgió asimismo como una forma de neutralizar al enemigo, ¿no?, en esta constante de guerra, de lucha, ligado a lo que ya mencionábamos de la expansión territorial. El punto número 5 es que siempre después de una confrontación entre los países viene una especie, digamos, de concertación, de alianzas a través de tratados, acuerdos legales que se forman, Paz de Westfalia, por ejemplo, Tratado de Versalles, Maastricht en sí mismo, el acuerdo que se hace, son intentos de poner, digamos, pautas de conciliación, reconciliación, restablecer fronteras, volver a dividirse los territorios que en algún momento a lo mejor durante la guerra absorbieron y ahora hay que regresar. Eso es también una constante muy visible en la historia europea. También tenemos una histórica tensión con Rusia, una relación allí de amor y odio, dependencia por su cercanía, por el gran influjo que tiene en la región, y sin embargo siempre ha sido visto como una amenaza para algunos de los países europeos. Entonces, bueno, esto en términos generales nos habla de una gran paradoja, que geográficamente es una zona que está muy vinculada, muy interdependiente por su cercanía, y sin embargo históricamente han tenido siempre una búsqueda por su particularidad, su individualidad, su nacionalismo. Y esto yo creo que lo hemos visto desde el principio de la historia europea hasta la actualidad. Vamos a ver brevemente un video que nos muestra y nos habla de lo que sería esto que acabo de argumentar en forma visible, ¿no?, en un pequeño videíto. Aquí vemos los primeros imperios que ya habíamos revisado durante la historia del Medio Oriente, cómo vienen justo de la zona del Mediterráneo, ¿no?, la gran expansión desde antes de Cristo, pero la fortaleza en esos momentos Europa, digamos, era periférica, ¿no?, al Mediterráneo. La fortaleza ya de los primeros grupos, a ver, aquí detengo, viene con Grecia, los macedonios, Cartago, ¿no?, hacer los antecedentes, digamos, de las grandes civilizaciones, de cierta forma, en Europa. Pero por supuesto, digamos, el Imperio Romano, que aquí ya se empieza a ver su expansión, ¿no?, en morado, va a alcanzar, digamos, máximo también expansión por ahí, más o menos del año 100, 150 después de Cristo, y que se convierte como en el antecedente, el gran antecedente europeo, ¿no?, el gran orgullo de Europa en su historia. Sin embargo, si vemos la cronología, los años, pues es muy posterior a lo que hemos ya revisado que se suscitó, por ejemplo, en el Medio Oriente. Y sin embargo, aquí, por ejemplo, vemos también como la zona de la Europa del Este, los países, en este caso del norte, quedan fuera, de cierta forma, de esta tradición romana, desde las lenguas romanas, algunas otras herencias, digamos, que lleva este gran imperio y que van a quedar fuera. También aquí vamos observando pues alguna distinción con lo que es la Europa occidental y la Europa del Este, la partición del Imperio Romano, el surgimiento de los primeros reinos, ¿no?, e imperios que se van a ir suscitando, la conformación sobre todo, por ejemplo, de lo que sería Francia, en su momento España, el Imperio Romano Germánico en forma central. Y aquí es una constante, ¿no? Vayan viendo sobre todo esto que yo les mencionaba, las fronteras de la Europa del Este. Cambian todo el tiempo, ¿no? Esa es una constante, su constante es el cambio, ¿no?, de cierta forma. A diferencia acá que se han ido consolidando reinos que mantuvieron cierta continuidad. Entonces, bueno, seguimos en esta expansión. Hablamos ya poco a poco del fortalecimiento de lo que sería Castilla, Francia, los grandes reinos. En la parte del este, una gran cantidad
de grupos que vienen y van, ¿no?, en la historia, desde los mongoles, todos los grupos derivados de los eslavos y su modificación. Más adelante vamos a tener, sobre todo ya el surgimiento de Rusia. A ver, aquí hago una pausa porque hablamos de un imperio que se va a ir consolidando poco a poco y que va a mantener una gran constancia, ¿no?, en la historia prácticamente desde el 1600 hasta la actualidad. En forma parecida, hablábamos ya en algún otro video sobre el imperio turco otomano, que ya desde esta etapa va a mantener de cierta forma un bloqueo para la expansión de Europa, porque ellos van a dominar, digamos, los territorios orientales por muchos años, hasta prácticamente las guerras mundiales, mientras que acá hubo necesidad de una reorganización, expansión que vamos a ir revisando. Tenemos ahí más adelante ya la conformación más clara de lo que va a ser, por ejemplo, el Reino Unido, España y Portugal, en forma diferenciada, Francia y las cambiantes fronteras otra vez de la Europa central, ¿no?, más tendiente a la Europa también oriental. Por aquí poco a poco vamos a tener la expansión, por ejemplo, de Francia con Napoleón, ya acercándonos aquí a lo que sería la Revolución Francesa y posterior expansión de este gran líder, que otra vez, ¿no?, de nueva cuenta lo que yo les decía, viene un país que busca su expansión territorial y el dominio sobre los otros, viene una guerra, confrontaciones y regresar a ese país a sus fronteras naturales o normales, iniciales, a través de un acuerdo. Esto se va a dar durante Napoleón, por ejemplo, aquí es visible. La conformación de algunos reinos ya sería en la parte central. Después va a venir poco a poco la unificación alemana y la unificación de Italia, aquí ya visible. En este contexto vean quiénes son los que siguen en forma constante su integración. Rusia, su gran expansión y dominio, que va a alcanzar en este caso inclusive hasta los países del Báltico. Y tenemos otra constancia que es el Imperio Turco Otomano. Y de ahí el resto se vuelven, digamos, los grandes enemigos y las grandes amenazas en esos momentos de la historia. Tenemos prácticamente ya para estos años el preámbulo de lo que va a ser la Primera Guerra Mundial. Y es muy claro cómo se unen las potencias centrales, ¿no?, en este caso Alemania, Austria-Hungría, y que después se va a unir también los turcos otomanos, y quienes van a ser por naturaleza, geografía obvia, quien está en contra de esta posible expansión y dominio, pues los que están a los lados, ¿no? En este caso, pues va a ser por supuesto Francia, en su momento también Rusia. Lo que va a sacar, recuerden, a Rusia de la Primera Guerra Mundial fue su revolución interna en 1917, si no la historia pues sería seguramente otra, y por supuesto el Reino Unido, ¿no? El Reino Unido con esta formación de la llamada Entente en contra de las potencias centrales. Entonces, cuando vemos, digamos, la geografía asociada con la historia, es mucho más claro para nosotros entender cómo se suscitaron estas confrontaciones. Entonces, aquí tenemos ya el estallamiento de la Primera Guerra Mundial, la expansión de Alemania durante la guerra y posteriormente su desintegración. Vuelven a aparecer un montón de países aquí en la forma central cuando se desintegra el Imperio Austrohúngaro. Ya prácticamente el Imperio Turco Otomano va perdiendo muchos de sus territorios y Rusia también por esta situación de su revolución pierde territorios. Ante esto, ustedes saben que esto no va a terminar aquí. Bueno, posteriormente va a venir una Segunda Guerra Mundial en donde Alemania vuelve a reconstruirse, vuelve a fortalecerse y vuelve a lograr una máxima expansión, ¿no?, buscando otra vez, siguiendo geografía, pues los aliados, digamos, centrales en este caso de Alemania, va a ser Italia. Y Japón, que está, bueno, en otro continente, pero es la llamada las potencias del eje. ¿Y quiénes van a ser los aliados, ¿no?, los que se van a unir para combatir a estos dos que osaron expandirse territorialmente de nueva cuenta? Francia, el Reino Unido y la URSS en su momento, no, al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Hay que recordar que no entró a la guerra sino hasta 1941, cuando Alemania lo invade. Y es el momento otra vez de una confrontación por expansión territorial, como ya mencionaba yo. Máxima expansión alemana,
Segunda Guerra Mundial, fin de la Segunda Guerra Mundial que tenemos, se vuelven a dividir, separar todo lo que fue la expansión máxima, en este caso de Alemania. El gran ganador evidentemente es la URSS, que va a lograr tener posesión de todos estos territorios y que de nueva cuenta fue un aliado en su momento, pero ya aquí ya se vuelve una amenaza, porque esta posible expansión máxima que pueda lograr amenaza a estos tres, ¿no? Sobre todo Italia, Francia, España, Portugal, bueno, a estos de la Europa occidental que siempre han tenido nuestra reticencia. La conformación, en este caso de Yugoslavia, ¿no? Seguimos el avance hasta prácticamente la caída del bloque comunista en la década de 1989-90, ¿no? Sobre todo muro de Berlín, colapso de la URSS, formación de la Comunidad de Estados Independientes y cómo se libera, ¿no? Entre comillas, la zona de la Europa, en este caso oriental, el surgimiento de muchos de los países que son los que conocemos actualmente, pero que yo insisto son fronteras que no tienen prácticamente más que un par de años de surgimiento. Y si ya vieron, en toda la historia de la larga duración de Europa, lo que realmente es constante es el cambio en las zonas que ya yo les mencionaba. Entonces no sabemos cuánto tiempo más duren estas fronteras, pues ya sabemos lo que ha pasado recientemente con Crimea. Por tanto, pues hay que tomar muy en cuenta esto. En este contexto es que se va a dar el surgimiento de la Unión Europea y es algo que vamos ahorita a trabajar más a profundidad en las siguientes diapositivas. De lo que sería el proceso de la posguerra fría en la Unión Europea nos obliga a hacer una revisión de lo que es el proyecto de conformación de la Unión Europea. Aquí pudiésemos ver dos etapas, ¿no? En primer lugar, lo que sucedió muy recién terminada la Segunda Guerra Mundial, en el proceso, digamos, de la Guerra Fría, una etapa donde tenemos una Europa que se vio obligada a reconstruirse, o sea, no hay que olvidar los impactos prácticamente de dos guerras mundiales en nuestros territorios, la impronta de los efectos bélicos para Europa. Yo creo que es una de las regiones que más en carne viva han vivido los efectos de una conflagración de esta magnitud. Y por tanto, esta reconstrucción fue paulatina, fue un proceso muy complejo, que invitó sobre todo mucho la participación, en este caso externa, por parte de los Estados Unidos para favorecer la reconstrucción a través, por ejemplo, del famoso Plan Marshall y la conformación de OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Y bueno, por supuesto que una de las ideas central era confrontar o evitar una posible ampliación del área de influencia de la URSS, que era el gran enemigo de los Estados Unidos en ese momento, y que ante la debilidad de los países de la Europa, en este caso occidental, corrían el riesgo de caer bajo el influjo comunista. Ante esa forma, desde este punto de vista, tenemos algo fundamental que va a ser que Europa pierde el liderato mundial. No hay que olvidar que venía de una etapa que había liderado los grandes imperios que ya vimos en África y que más adelante vimos que van a tener también en Asia, ¿no? Por muchos siglos, Europa fue el centro, el epicentro de la toma de decisiones a nivel mundial. La conformación de lo que sería la Guerra Fría en Europa va a implicar también la pérdida de ese liderato, de ese dominio, y es un cambio en el orden internacional, ¿no? En ese sentido. Después de esta primera etapa, ¿no? Es cuando se da, digamos, los países fundadores en el Tratado de Roma, que se puede ver en el mapa, en el año 1957, pues los primeros aliados que se van a conformar para formar lo que serían las bases o los cimientos de la Unión Europea. Entonces, es muy natural que esté ahí Francia, que esté Italia, que esté Alemania, que son los principales interesados en la reconstrucción después de los efectos de la guerra, y que poco a poco se va a ir expandiendo, ¿no? Con el ingreso un poco tardío, después de haber como medido era el clima, digamos, de cambio que se iba a suscitar, como lo hizo el Reino Unido, igual Irlanda, para anexarse al proyecto de la Unión Europea en el año de 1978. Una ampliación también ahí muy sui generis va a ser la inclusión de Grecia en el año de 1981. Esto tiene que ver más por términos de conveniencia, ¿no? De este país por aliarse, o sea,
hacia la Unión Europea, hacia Occidente, y evitar una posible expansión o invasión, en este caso del bloque comunista, ¿no? Que ya para ese entonces ya venía en declive. Y bueno, posteriormente la ampliación de 1986 con los países que se van a tardar un poco por la reconstrucción interna después de haber vivido, en el caso de España, el franquismo, todos sus efectos, igual un poco de inestabilidad que se tenía en Portugal y que finalmente se adhieren a este magno proceso de la Unión Europea en el año de 1986. En ese contexto, digamos, tenemos una primera fase, después va a venir una segunda etapa que tiene que ver ya con el colapso de la URSS, ¿no? Ya desde ese momento estaba en debilidad este proyecto, pues mucho más centralista, mano dura, por otros procesos que veremos más adelante en otro video cuando hablemos de Asia, se va a dar el colapso, en este caso del bloque comunista, y con ello el fin de la amenaza un poco soviética, ante lo cual la Unión Europea resurge, digamos, como el gran logro, en este caso europeo, para hacer frente a este enemigo un poco histórico que ha sido Rusia o la URSS en su momento, y se vuelve un gran referente no solamente a nivel regional, sino a nivel mundial, ¿no? En la década de 1990, más o menos inicios, que coincide con el proceso de la llamada globalización y los periodos mundiales de la regionalización y de formación de bloques económicos regionales, la Unión Europea se oferta como el gran triunfo, ¿no? de estas, digamos, proyectos liberales, ¿no? Del orden liberal, que evidentemente se va a evidenciar aquí con su máxima ampliación, que ya se va a alcanzar, por ejemplo, en 1995, con la integración por parte de Finlandia y Suecia, y evidentemente, y de forma más clara, en el 2004 y en el 2007, todos estos países que eran tradicionalmente zona de área de influencia de la URSS, o algunos de ellos integrantes mismos de las ex repúblicas soviéticas, se van ahora a subir al barco, digamos, de la Unión Europea, y en esos momentos era visto como algo imparable, ¿no? Como el gran triunfo de este proyecto, con formación de alianzas y una formación como más europeísta, ¿no? En favor de una integración y una unión de todo el continente. Sin embargo, bueno, este camino ahora sabemos está sufriendo también unas importantes crisis. Aquí yo lo que resaltaría, sobre todo, eh, que para entender la Unión Europea hay que ver, ¿no? Como proyectos disidentes, un proyecto más europeísta a favor de la conformación de este orden liberal a través de la unión mancomunada de estos países, versus la versión más conservadora, ultranacionalista, de mantener las históricas diferencias que han tenido los países de la Unión Europea. Hay que pensar que de pronto puede ser muy conflictivo ver a Francia, Alemania en un mismo proyecto cuando veníamos de unas guerras donde se confrontaron en forma directa. Es decir, estos nacionalismos todavía pesan, tienen memoria histórica, y de pronto entonces pensar en una Unión Europea, ¿no? En todo y amplio sentido, pues es evidentemente por historia muy complicado. Así, bueno, en este punto yo resalto ya como una visión más personal, muy particular, de lo que yo opino que es la Unión Europea, ¿no? Para mí la Unión Europea fue una alianza histórica, estratégica, que en su momento lo que quería era hacer frente al bloque comunista, su posible expansión. Cuando cae este bloque, pues viene como una masiva idea de que esto se puede ampliar, se puede mantener. Sin embargo, ahora ya está teniendo, digamos, como algunas señales de debilidad, ¿no? Evidentemente, uno de los puntos claves va a ser la salida del Reino Unido, que no sorprende, ¿no? Porque el Reino Unido ha hecho y deshecho alianzas a conveniencia, como muchos de los países europeos. En este momento dejó de ser conveniente pertenecer a la Unión Europea, sale del proyecto, y evidencia lo que pues ya para algunos de nosotros era algo anunciado, ¿no? Esto es una alianza, digamos, con vigencia, que no sabemos cuánto tiempo va a mantenerse mucho más, y lo que sí considero es que estamos viviendo, o la Unión Europea en este sentido está viviendo como una crisis muy fuerte entre o seguir y mantener
cada uno por su lado, una nueva lucha, confrontación regional al interior, como ya ha pasado en otros momentos, o unirse en forma aliada para hacer un poco frente a una realidad internacional que se ha superado a sí misma, en donde tenemos, por ejemplo, un fortalecimiento otra vez por parte de Rusia, a la que ya daban, digamos, por un bloque caído, y que ahora vuelve a fortalecerse, vuelve a crecer esta amenaza, sumado a que este máximo dominio histórico de Europa en el mar está siendo ahora amenazado, rivalizado por otros países, otros actores, como sería China, por supuesto los Estados Unidos, que a veces han mantenido una alianza, pero de pronto ya dan como la espalda a la Unión Europea, y cómo hacer frente si no a esta realidad, si no es en forma conjunta. Pero al mismo tiempo, no es un poco antihistórico que cada uno busca sus propios intereses, Reino Unido sale, si no está el Reino Unido en la Unión Europea, ¿no? ¿Qué sentido tiene para Francia seguir manteniendo al resto de los países alrededor, si implican sobre todo más gastos económicos que beneficios, ¿no? Es decir, está como esta transición de no saber exactamente cuál es el proyecto que más conviene, lo que es una realidad, y eso yo también debo aceptarlo, que en estos momentos, desde 1900 prácticamente 57, ¿no? a la actualidad, se han formado estructuras al interior de la Unión Europea que no se han alcanzado en otras regiones a nivel mundial. Haber logrado, mal que bien, si bien no todos los países pertenecen, pero mantener una misma moneda, mantener circulación de fronteras en el espacio Schengen, aunque no participen todos, pero sí la mayoría, lograr un consejo, digamos, interno, instituciones con el seno de la Unión Europea tan acabadas, en ninguna otra región del mundo se ha vivido algo parecido, ¿no? Y esto es algo que creo que nos va a hacer pensar en un futuro. Desarticular todo esto va a costar mucho tiempo, va a costar trabajo, y estamos justo como en el preámbulo de hacia dónde va a apostar la Unión Europea de acuerdo a este nuevo contexto. Así como la Unión Europea, ¿no? y Europa en general ha tenido diferentes etapas en el proceso de la posguerra fría. Aquí también hay que resaltar sobre todo que es muy importante esta historia, geografía que veíamos al inicio para entender en realidad cuáles son las amenazas en conjunto. Se ha trabajado mucho, sobre todo en el seno del Consejo de Europa, el Consejo Europeo, a trabajar lo que serían estrategias de seguridad conjunta. Aquí tenemos una lista, ¿no? de cuáles son los riesgos comunes que la Unión Europea identifica como unas amenazas, ¿no? en cierta forma, en conjunto, en colectivo, como terrorismo, crimen organizado, la cuestión del cambio climático, la migración, por supuesto, la explotación minera, drogas, efectos de la mitigación de riesgos químicos, biológicos, etcétera. Eso está bien, ¿no? Nos habla, bueno, en conjunto han trabajado para llegar a algunas metas en común. Sin embargo, la realidad es que ya mencionaba yo, la geografía y la historia de cada país va a hacer que no todos los miembros de la Unión Europea, no toda Europa, digamos, en conjunto, vea las mismas amenazas en los mismos lugares, ¿no? en los mismos temas. Ahí tenemos en cuenta si Francia, el Reino Unido, ¿no? en este caso España en su momento, Portugal, tuvieron estas historias imperialistas con territorios de ultramar. Es muy diferente lo que ellos quieren, lo que ellos observan, lo que ven como una amenaza, que países a lo mejor como Grecia, como Estonia, Letonia, Lituania, que son países muy recientes que prácticamente nacieron estos tres con el colapso de la URSS. Por tanto, hay que ir con pauta, ¿no? con detenimiento, y no creer que las amenazas, aunque la Unión Europea las tenga identificadas en común, sean realmente comunes a todos. Otro ejemplo sería muy concreto el caso de la migración. Sí, se tiene reconocido que para en general Europa es un conflicto todo lo que sería la crisis migratoria, sobre todo en el 2008 y agudizada también ahorita en la actualidad, pero hay países como Grecia, como Italia, los que están más vecinos con el Mediterráneo, que tienen los efectos directos de esta masividad de la migración y olas migratorias que vienen, sobre todo del norte de África y del Medio Oriente, a otros países, como sería, no sé, por ejemplo, Polonia, ¿no? o Austria, Hungría, República Checa, que viven de otra forma el fenómeno migratorio.
Entonces hay que tomar muy en cuenta que esto es diferenciado. Y también, bueno, aquí una frase de Enrique Mora que nos habla, en este momento nadie piensa en una guerra intraeuropea, ¿no? Es casi como un fantasma que se ha buscado alejar en la mente, pero no debemos olvidar que esto es así gracias a la propia historia de la región, ¿no? O sea, quiere decir que la Unión Europea, como yo les decía, ha sido un ejercicio también de autocontención, de autorregulación para evitar que vuelva a acechar este fantasma de las confrontaciones por fronteras, por ambiciones territoriales, como sucedió en otro momento. De esta manera tenemos una lista de lo que desde mi punto de vista serían problemas centrales en la posguerra fría de Europa, ¿no? En especial de la Unión Europea y de cierta forma de Europa en su conjunto. Aquí difiere un poco de esta lista oficial que marca la Unión Europea de problemas para sí misma, sino que siguiendo las pautas del enfoque de sistema mundo, del enfoque también de la larga duración, podemos ir a problemas más de fondo que están deambulando, digamos, en la crisis sistémica que se da en la Unión Europea. Tenemos, por supuesto, la crisis migratoria ya conocida, que ataca en forma diferenciada a algunos de los países, siendo más vulnerables sobre todo los del sur, España, en este caso Italia, Grecia, que han sido más afectados durante este forma masiva, digamos, de las olas migratorias. El problema del Brexit, que no es menor, no hablamos simplemente de un socio simple, digamos, único que se salió, sino hablamos de un socio que es central históricamente por, obviamente, el posicionamiento de líder que ha fungido por muchos años el Reino Unido y también por lo simbólico que esto es, ¿no? Hablamos de uno de los principales países que sostenían económicamente importantes estructuras de la Unión Europea y que ahora tenemos entonces este gran reto. Además, obviamente, del impacto, digamos, en este caso al proyecto utópico de la Unión, saliendo uno de los principales miembros. Crisis en el tráfico aduanero, la cuestión, por ejemplo, de mantenerse el euro, la circulación de personas, seguridad alimentaria. Esto se va a agudizar en próximos años, ya en forma muy próxima, la cuestión de la crisis agrícola, crisis alimentaria, que no olvidar lo que está pasando también ahorita en términos de salud, va a afectar todo esto, ¿no? Va a impactar tarde o temprano, se va a evidenciar más la crisis del euro, crisis financiera, tenemos a países que viven también endeudados dentro de la Unión, son los periféricos de la Unión Europea, los daños colaterales económicos que se han dado, las disparidades que hay, en este caso en países como Grecia, España, Portugal, Italia. El problema que la toma de decisiones en el seno de la Unión Europea cada vez se ha vuelto más burocrático porque está tan institucionalizado que de pronto la toma de decisión que requiere inmediatez, efectividad, debe pasar por todos los filtros, aprobaciones de todos los países, los ministerios, etcétera, y se vuelve un proceso muy largo que puede llegar a complicar, ¿no?, esta toma de decisiones. También crisis de los valores europeos, a la cual ya había referido, ¿no? Seguir creyendo en el valor europeísta en contra de los nacionalismos. Problemas de la ciudadanía, el libre tránsito, no está también en peligro todo lo que sería el espacio Schengen, ¿no? Esta libre circulación de personas entre la mayoría de los países de la Unión Europea. No sabemos si vaya a durar como mucho tiempo, sobre todo por todo lo que ha ido pasando. La dependencia energética del gas, del petróleo, el auge de la extrema derecha, eso es también una problemática que se está volviendo cada vez más clara en los países con el ascenso de partidos políticos que han ido ganando lugares relevantes en varios de los países miembros de la Unión. Los separatismos, estos son bombas de tiempo que están ahí latentes, no sabemos en qué momento puedan estallar, pero no debemos obviarlos, ¿no? Como está pasando, está pendiente el tema en España, en el propio Reino Unido y otros países, ¿no?, que también se suman a esta problemática. Ya hablábamos de los nacionalismos, fundamentalismos étnicos y religiosos, ¿no? Esta cerrazón de pronto, volver a querer cerrar fronteras a las respuestas nacionalistas, conservadoras, ante todos los cambios, digamos, mundiales que se están dando, además de que tenemos un gran mosaico religioso en la Unión Europea, ¿no? Esto no lo habíamos mencionado,
pero tenemos cristianos ortodoxos, cristianos protestantes, cristianos católicos, tenemos también auge y cada vez más grupos de musulmanes, además de judíos y otras grandes minorías, ¿no? Esto vuelve muy complicado, sobre todo en el escenario, por ejemplo, los Balcanes, donde hay mayores choques, digamos, en este sentido étnico-religioso. El problema del envejecimiento de la población es una realidad que ya se está volviendo cada vez más clara en países como Italia, como Alemania, Francia, lo que ya decíamos de la volatilidad de las fronteras en la Europa del Este, es el cambio histórico que se ha dado y sobre todo en la zona de los Balcanes. Bueno, aquí igualmente ante la imposibilidad de hablar de cada uno de los conflictos que anteriormente acabo de mencionar, voy a hablar solamente de algunos ejemplos que den como luces de lo que estoy comentando. En primer lugar, tenemos un mapa que nos muestra en forma interesante como una comparación histórica desde el punto de vista de la larga duración de los cambios en materia de desempleo. Aquí tenemos, por ejemplo, tasas de desempleo que se activaron en el año 2010 y se evidencia lo que habíamos dicho como zonas, por ejemplo, como Grecia, Italia, España, ¿no? En este caso también todo lo que sería el sur de Europa, ha ido presentando mayores tasas cada vez más de desempleo. Relevante también como el Reino Unido en ese momento presentaba no los mejores casos, ¿no? de empleo, a diferencia a lo mejor de Alemania o de países como Francia o de centrales, ¿no? Los nórdicos. Quiere decir que esto a lo mejor nos explica también en gran parte este famoso Brexit, ¿no? Porque la salida aparentemente mal planeada e intempestiva, en este caso de la Unión Europea, a lo mejor no lo fue tanto, ¿no? Hay que ver también conveniencias o lo que estaba sucediendo en esta materia para entender. Aquí vemos las variaciones desde 2010 y 2017, cómo fue aumentando, disminuyendo, en este caso el desempleo. Hubo una disminución de desempleo en países como Alemania, Polonia, ¿no? En países de Europa del Este, Rumania, Bulgaria. Sin embargo, ver que en algunos otros países sí hubo un aumento, en este caso de la tasa de variación del desempleo, donde está Grecia, está Italia, está España, Portugal, regiones importantes de Francia, los Bálticos y muy claramente el Reino Unido, que es parte de lo que ya mencionaba. Entonces aquí, bueno, dejo el mapa para que también ustedes más a profundidad revisen algunas regiones, variaciones que puedan ir descubriendo. Y de los puntos vulnerables que ya hablábamos en materia territorial, política, tenemos zonas de reivindicaciones territoriales históricas más claras, como sería en el Reino Unido, con Escocia, Irlanda del Norte, España, el bien conocido conflicto con Cataluña, el País Vasco, ¿no? Y tenemos algunos otros marcados también, Bélgica, en Italia. Y lo que no se termina de conjuntar, que es la unificación alemana después de la caída del muro de Berlín, pues es un problema todavía latente que no se ha logrado una integración plena. Tenemos también problemas de reconstrucción de la democracia, ¿no? En países que son verdaderamente nuevos, que surgieron después de la desintegración de Yugoslavia, la zona de los Balcanes, ¿no? Yo creo que sí, en forma de inestabilidad política, es el talón de Aquiles de Europa, los Balcanes, por toda la historia, desde la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, ha sido, ya mencionaba yo, el punto de ambiciones territoriales, ¿no? Donde primero se evidencian estos conflictos, la llamada balcanización, división también intencionada de los territorios con búsqueda de áreas de influencia. Entonces, esta es una zona bastante complicada y un, digamos, telón de fondo que marca el antes, el después y lo que puede pasar en la Unión Europea y sobre todo en la Europa del Este. También tenemos problemas de soberanía, de fronteras, zonas que en un momento de la historia pertenecieron a Rusia, no hay que decirlo con esas palabras, porque pues hay reivindicaciones, ¿no? Y hay un temor bastante latente y bastante, en este caso, fundamentado, de que Rusia pueda llegar a volver, ¿no? a reclamar tener soberanía sobre territorios en los que alguna vez tuvo presencia y tuvo control, que es lo que pasó con Crimea,
y pasa en otras regiones, sobre todo el gran miedo de Finlandia, ¿no? Esta expansión, los países bálticos, siempre con el fantasma, digamos, de la posible desaparición, como ya les ha pasado en otros momentos, es algo que sigue activo. Entonces, bueno, tenemos todo esto, un escenario bastante complicado en materia de crisis económica, sobre todo política y territorial, que pueden ustedes analizar más a fondo con base en este mapa. Ya decíamos que es muy importante para la Unión Europea y la Europa en su conjunto la relación que tenga con Rusia. Aquí vemos un cambio histórico de las fronteras de Rusia hacia Europa de 1914, es decir, el inicio de la Primera Guerra Mundial, hasta la caída del bloque comunista, ¿no? En esta variación puedes ver tú zonas posiblemente donde haya reivindicaciones por parte de Rusia o zonas que fueron satelitales y que de pronto de la noche a la mañana entraron a ser parte de la Unión Europea y que evidentemente son más vulnerables e inestables. Esta evolución cartográfica solo muestra los cambios, en este caso fronterizos, que se han vivido en particular en los Balcanes de 1941 al 2006. Analízalo más a fondo y saca tus propias conclusiones. Y por supuesto, para el futuro de Europa hay que tomar en cuenta el aspecto militar. En la actualidad tenemos la confrontación de dos iniciativas, una liderada por los Estados Unidos, de la cual ya habíamos platicado, que es la Organización del Tratado de Atlántico Norte, OTAN, donde en el intento de la reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial, sirve para liderar, digamos, los ejercicios militares en la ayuda de la reconstrucción de Europa frente al bloque comunista, a la URSS. Sin embargo, con el pasar del tiempo, OTAN vino un poco a debilitarse, digamos, en materia europea porque perdió su gran rival. Sin embargo, en el 2002 surge una nueva organización liderada por Rusia, esta nueva Rusia ahora de Vladimir Putin, que se llama la Organización del Tratado de la Seguridad Colectiva. En esta organización se contempla la participación de un actor clave como sería Serbia, como la participación también de Bielorrusia y no todavía totalmente concretada, pero este acercamiento máximo que se tiene con Ucrania y por supuesto la posesión un poco arbitraria que se va a dar en el caso de Crimea, nos habla de un acercamiento cada vez más de esta organización del Tratado de la Seguridad Colectiva en confrontación directa con el ejercicio de OTAN, ¿no? Entonces tenemos obviamente aquí una línea de confrontación bastante clara, ¿no? Esta frontera histórica que además no es nueva, ¿no? Ya se ha dado en algún otro momento de la historia entre estos países, por ejemplo los bálticos, donde tienen desplazamientos militares por parte de OTAN, es decir, esta frontera de contención de la posible expansión rusa que se pueda suscitar en un futuro, en donde los bálticos son piezas claves y centrales. También en este mapa podemos observar lo que yo ya había mencionado en algún otro video sobre la relevancia de Turquía. Turquía es miembro de OTAN, acercamiento, un líder, digamos, que clásicamente en un inicio se va a unir a Estados Unidos y que inclusive va a intentar en forma infructuosa ser parte de la Unión Europea, mas no lo van a aceptar, ¿no? Y dudo mucho que en el futuro lo vayan a aceptar por todas las diferencias religiosas, históricas, complicadas. Y Turquía cada vez más se está acercando con Rusia. Entonces esto sería una pieza clave en donde de pronto Rusia pueda acercarse y convencer a Turquía de formar parte de esta organización del Tratado de la Seguridad Colectiva y eso cambiaría totalmente el balance de poder que tenemos ahorita en Europa. Entonces es uno de los riesgos y una de las preocupaciones que se están gestando. Y aquí también es muy claro, bueno, en forma colateral, yo sé no es el tema central, pero visible también geopolíticamente el por qué Siria. Hay infraestructuras militares rusas en Siria y esta es una forma de operación de acercamiento paulatino, simbólico y literal de Rusia nuevamente hacia Europa, ¿no? Entonces tenemos la combinación de todos estos factores para entender esta relación conflictiva de la cual hemos venido hablando entre Rusia y sus vecinos europeos. Y bueno, finalmente otro de los puntos claves que ya se anunciaban es la cuestión energética.
Es conocido que uno de los grandes riesgos de la Unión Europea y de Europa en su conjunto es la dependencia energética tanto de gas como de petróleo a Rusia o a otros territorios lejanos. En el caso, aquí tenemos de un mapa que nos muestra lo que tiene que ver con los gasoductos. Aquí la problemática central fue que cuando estaba conformada la URSS en su momento, pues tenía sus redes de gasoducto que llegaban directamente a Alemania, a la Alemania occidental en esos momentos, y a piezas o países claves, pero que estaban bajo la órbita comunista, como es la República Checa o Eslovaquia. Sin embargo, cuando viene el colapso del bloque comunista, muchos de estos gasoductos quedan bajo dominio de los territorios que ahora son independientes, como es el caso muy visible de Ucrania, lo que le pasó a Bielorrusia, o inclusive a países como Polonia, Rumania, en donde ellos no invirtieron directamente en estos gasoductos, pero quedaron bajo su dominio. Entonces, de pronto es muy riesgoso, es muy, encarece, digamos, mucho el servicio cuando tú tienes que negociar con varios de estos países que antes era una conexión directa. Por eso la importancia de la construcción de estos canales, ¿no? Por ejemplo, el Nord Stream, el White Stream, Blue Stream, que buscan conectar directamente lo que serían las zonas productoras de gas, pasando por el mar, pasando por el norte y en este caso por el Mar Negro, y llegar directamente a Europa, ¿no? Para disminuir, digamos, la negociación que se tiene que hacer con otros países y mantener esta dependencia que aquí se ve muy clara con todos los gasoductos, los que ya están terminados, los que están en proyectos, que hacen muy dependiente, muy vulnerable en materia energética, sobre todo a Europa en su conjunto. En materia de petróleo no es diferente, sin embargo, digamos, producción de petróleo no se tiene en Europa más que un poco en el Mar del Norte, pero en absoluto cumple la función de proveer toda la energía que se demanda y de ahí viene una dependencia sobre todo a el Medio Oriente, que ya habíamos visto, llega este flujo, digamos, energético petrolero a través del mar por el Mediterráneo.